Buenas tardes a todos los que se conectan desde España. Buenos días a todos los que se conectan desde Latinoamérica. Mi nombre es Gregory Botanes y es un placer para mí poder presentar en este webinar nuestra nueva solución de Situm para COVID-19 destinado a proporcionar un regreso seguro a los trabajadores a sus puestos de trabajo tras este periodo de confinamiento al que nos ha forzado la situación de la pandemia que vivimos. Mientras incorpora la gente, los asistentes a este webinar, quería en primer lugar agradecer vuestra asistencia, daros las gracias por participar, comentaros que en primer lugar voy a dar una breve introducción, una breve explicación a lo que es esta solución, que después mi compañero Víctor Álvarez, CEO y fundador de Situm, va a contar en detalle cada una de las funcionalidades de dicha solución y que al final de todo tendremos, aparte de una encuesta pequeñísima, muy breve, que responder con 2 preguntas para entender bien vuestras necesidades y de qué forma podemos ayudaros mejor. Habrá una ronda de preguntas donde podréis preguntar todas las dudas, cuestiones técnicas de negocio en cuanto a todo lo que vamos a contar y, por supuesto, seguiremos estando a vuestra disposición después de este webinar para responder a todas aquellas cuestiones que os puedan surgir. Entonces, mientras damos un minuto más de cortesía para que se incorporen todos los asistentes, pues vamos a dar unas breves pautas de por qué lanzamos esta solución y por qué ahora, ¿no? Todos sabemos que, bueno, pues la situación que afrontamos en plena desescalada es cómo afrontar de una forma segura el regreso a los puestos de trabajo y que las empresas puedan garantizar, sobre todo en lugares grandes, el que el regreso de sus trabajadores a dichos puestos de trabajo sea seguro y se pueda hacer en condiciones de, de prevención de riesgos y de asegurar esa vuelta segura, ¿no? Por supuesto, será un proceso lento, este proceso de vuelta a la normalidad o a la nueva normalidad, que requerirá y requiere soluciones nuevas. De hecho, las empresas que han tenido que cerrar, pues aspiran a evitar tener que hacerlo después, precisamente por el hecho de que no se pueda controlar o tener bajo parámetros de control pues lo que son las condiciones de sus trabajadores, ¿no? Y en ese sentido, pues desde Situm hemos querido aportar con nuestra tecnología, sobre la base de nuestra tecnología de geoposicionamiento, que en sí misma ya es diferencial, y que, como ahora os contaré, pues implica una serie de cambios disruptivos o de posibilidades que otras tecnologías no ofrecen, debido a la baja necesidad de infraestructura. Pues sobre esa base tecnológica nuestra, que ya está implantada y desplegada en numerosas empresas, casos de uso, sectores y países del mundo, pues sobre eso hemos querido crear unas funcionalidades nuevas que permitan acometer esta vuelta o esta desescalada de forma segura, ¿no? Las oficinas o las sedes corporativas, pues al estar abarrotadas, pues representan sin duda un lugar peligroso, un lugar que puede llegar a ser peligroso si no se controla, donde los empleados, pues al permanecer en contacto durante muchas horas, pueden encontrarse en una situación de riesgo y, por lo tanto, riesgo para los empleados implica riesgo para las empresas, ¿no? Al compartir sobre todo el mismo flujo de aire. De hecho, esa conclusión a la que llegaron las autoridades sanitarias de varios países. Como ejemplo muy importante por lo que ha significado ese país en la lucha contra la pandemia está Corea del Sur, donde, como un ejemplo, hay el caso de una empresa en donde, que a pesar de tener más de 1000 empleados en su sede corporativa, solamente tuvo, entre comillas, 97 contagios, pero de esos 97 diagnosticados, 94 compartían la misma planta y la ubicación. Eso hace imprescindible que tengamos que dotar a las empresas de herramientas necesarias para poder controlar, por un lado, las distancias interpersonales, por otro lado, la afluencia y el control de aforos, y por otro lado, poder tener unas herramientas para disponer de la trazabilidad de todos aquellos posibles contagiados, no solamente para poder saber por dónde han estado y proceder a la limpieza o desinfección de dichas zonas, sino también para en su momento comunicar a las personas o los empleados que hayan podido estar en contacto con los contagiados, pues que puedan estar en riesgo para que tomen las medidas preventivas necesarias. Por lo tanto, desde Situm lo que hemos querido es, con todas estas funcionalidades sobre la base de nuestra tecnología de geoposicionamiento reconocida e implantada a nivel mundial, hemos querido crear esta nueva solución para permitir a esas empresas garantizar un regreso seguro de los empleados a sus puestos de trabajo. Y esto es básicamente lo que es Situm COVID-19 para sedes corporativas. Básicamente, esta solución, como decía, se fundamenta o se construye sobre la base tecnológica de la tecnología de geoposicionamiento en interiores de Situm,
que para aquellos que no seáis familiarizados con Situn o no os conozcáis porque no sois clientes o pares todavía, os comentaré que se basa, a diferencia de otras tecnologías de geoposicionamiento, en un algoritmo basado en inteligencia artificial que se diseñó hace 10 años. Aunque Situn como empresa tiene poco más de 5 años de vida, la tecnología que subyace de fondo tiene más de una década y se creó en los laboratorios de inteligencia artificial. De hecho, somos un spin-off de la cátedra de robótica móvil del departamento del CITUS, de investigaciones avanzadas en tecnología de la información de la Universidad de Santiago de Compostela. Y las dos premisas de partida bajo las cuales se diseñó la tecnología de geoposicionamiento de Situn pasaban básicamente, por un lado, utilizar en la medida de lo posible todas las señales que ya existieran en un edificio, en un entorno, para evitar tener que utilizar o añadir infraestructura adicional. Esa fue la premisa número 1. Y la premisa número 2 era que se utilizara en la medida de lo posible sensórica estándar, dispositivos que fueran estándares. ¿Y qué hay más estándar que un smartphone o que un teléfono móvil? Nada, todo el mundo hoy llevamos un smartphone en la palma de nuestras manos y por lo tanto se ha convertido en el robot estándar más extendido que tenemos. Muy bien, pues Situn lo que hace es, partiendo solamente de las señales que ya existen en el entorno, hablamos del campo electromagnético que está siempre presente en cualquier edificio, de las señales Wi-Fi que están siempre presentes en cualquier edificio actual, y si existen también de las señales Bluetooth, sin necesidad ni de emitir nada, ni de conectarnos a ninguna de estas redes, solamente leyendo las intensidades de esas señales electromagnéticas y combinándola con la información inercial procedente de los sensores de movimiento de los smartphones que todos llevamos, y hablamos del acelerómetro, del giróscopo, de la brújula, de elementos que ya están dentro de la sensórica de nuestros smartphones, con esa información ya existente, sin necesidad de instalar infraestructura adicional, ni de comprar ningún hardware adicional, ni de instalarlo, ni de mantenerlo, ni de parar ninguna de las operaciones del lugar de trabajo, podemos conseguir dar una precisión de en torno entre 1 y 4 metros de promedio, sin necesidad, como digo, de instalar nada nuevo. Y esta es la magia o la parte disruptiva de la tecnología de Situn que nos ha permitido crear todo un sinfín de aplicaciones que se, digamos, dividen en dos grandes casos de uso, que son proporcionar guiado en el interior de edificios para que una persona pueda encontrar, pues, un empleado, una sala de reuniones o una pasajero, una sala de embarque en un aeropuerto o en un hospital que un paciente puede encontrar su especialista o un shopper, un visitante en un centro comercial, su marca o su tienda favorita. Y también la otra clase de uso que es para monitorizar personas y, en su caso, vehículos dentro de lugares corporativos, industriales, almacenes, naves, etc. Es decir, que podemos monitorizar el trabajo, la labor o los procesos en tiempo real de cada una de las personas que estoy monitorizando con un teléfono móvil. Muy bien, pues sobre la base de esos dos casos de uso que ya teníamos desplegados en numerosos verticales, sectores y empresas de todo el mundo, hemos creado, como digo, toda esta nueva funcionalidad para poder ayudar a las empresas, como decíamos antes, a garantizar ese retorno seguro que permita convertir nuestra solución en una especie de EPI virtual, una especie de equipo de protección individual para los empleados, para que sin necesidad de grandes inversiones en elementos adicionales puedan tener como este EPI virtual a través de nuestra aplicación. Y esto es básicamente el Situn COVID-19. ¿En qué consiste, por lo tanto, el Situn COVID-19? ¿Cuáles son las funcionalidades más importantes que lleva? A modo de resumen, porque ahora mi compañero Víctor entrará a detallaros con mucho más profundidad cada una de ellas, lo que incorpora nuestra solución es, por un lado, la monitorización de todos los empleados de mi empresa en tiempo real. Puedo ver en cada segundo, en cada momento, cómo se están moviendo dentro de mi nave, dentro de mi edificio, dentro de mi sede corporativa, dentro de mi oficina. Y lo puedo hacer sin haber instalado, como digo, ningún hardware adicional. Simplemente necesito que tengan cada uno de ellos un móvil corporativo, Android, eso sí, de bajo coste, puede ser un móvil de menos de 100 euros, y con ese móvil y con una aplicación de trazabilidad activada dentro de esos móviles, nosotros desde una consola de gestión remota, desde un dashboard, podemos estar monitorizando lo que hacen. Por otro lado, con esa misma aplicación yo les puedo proporcionar a mis empleados un guiado para que puedan moverse en el interior de un edificio, de esa nave, de ese edificio corporativo, de forma segura a la sala de reuniones por los caminos o por las rutas que sean más seguras. Con lo cual, incluso para empleados que no estén familiarizados con el lugar o que tengan que encontrar una sala y no sepan dónde está o tengan que buscar a otro compañero, es una forma segura de navegación o de guiado en el interior de ese edificio o de esa sede corporativa. Por otro lado, vamos a tener un sistema de control de aforos para que, en función de las zonas que determinemos y de la capacidad máxima, por ejemplo, para que una sala de reuniones no rebase un límite de aforo máximo establecido, que en caso de que se vaya a superar, se establezca una alarma o se notifique, mediante una notificación, una alerta, que se está superando ese aforo máximo. Por lo tanto, vamos a tener control de aglomeraciones y avisos tanto a nivel de usuario como a nivel de la central.
Por otro lado, vamos a emitir alarmas de proximidad si un usuario, si los dos usuarios y dos empleados rompen o rebasan la distancia mínima interpersonal de seguridad. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hacer una demostración después, como luego comentaremos al final, cuando acabe este webinar, vamos a poderos enviar a todos y cada uno de vosotros información, tanto documental como de este webinar grabado, como de vídeos demostrativos de cada una de estas funcionalidades. Por otro lado, vamos a poder ofrecer también alarmas en el caso de que se acceda a zonas restringidas o se supere el tiempo máximo en una zona o se ocurran determinadas cosas, porque yo voy a saber en cada momento qué está pasando cada segundo con cada uno de mis empleados y, por lo tanto, puedo establecer diferentes tipos de alarmas. Algunas vienen ya definidas de forma estándar y otras se pueden programar o se pueden desarrollar a medida en función de las necesidades de cada empresa. Por otro lado, tenemos ya disponibles, eso ya desde hace tiempo en nuestra solución de tracking, tenemos ya disponibles alarmas como las de hombre caído o las de botón de pánico móvil. La primera de ellas es una alarma que se dispara automáticamente en caso de que una persona, un empleado, se caiga porque sufra un mareo o sufra cualquier emergencia, cualquier situación, un paro cardíaco, o le ataque a alguien o simplemente tenga un accidente. Si cae al suelo, se va a disparar en la central receptora una alarma para que sepamos que algo está ocurriendo y además vamos a localizar en todo momento dónde está esta persona para poder acudir en su ayuda. Por otro lado, además de las alarmas automáticas de hombre caído, existe la posibilidad de que sea el usuario el que lance, mediante 3 golpes en el móvil, que lance una especie de alarma de botón de pánico móvil. Es como si fuera un botón de auxilio. Muy bien, pues si ve que pasa cualquier problema, le van a atacar o ve un peligro inminente, puede dar 3 golpes en el móvil y eso hará exactamente lo mismo que la alarma de hombre caído. Es emitir una señal de alarma en la central para que veamos qué está ocurriendo y poder enviar a alguien en su ayuda, sabiendo en todo momento dónde está localizada esa persona que requiere ayuda. Por otro lado, podemos tener todo una serie de informes o de analíticas que ya están previamente diseñadas, hay una serie de reports que ya están diseñados, que nos permiten pues, saber desde las trayectorias que han recorrido mis usuarios, mis empleados, los mapas de calor, dónde está la concentración de personas, en el caso de que haya una alarma por aglomeración, por exceso de aforo. Puedo tener tiempos de estancias por zonas, puedo delimitar mediante geofensis todas las áreas de mi empresa que quiera para poder, dentro de esas áreas, establecer elementos de control, medición de tiempo, medición de estancias, etcétera. Y por lo tanto, todo esto lo voy a poder hacer con la herramienta Situm COVID-19 de una forma integral y de una forma completamente monitorizada en un dashboard integrado de gestión. Dicho esto, y sin entrar más en profundidad porque quiero ceder la palabra a mi compañero Víctor, como digo, después de la presentación de Víctor, vamos a abrir un turno de preguntas para que todas aquellas dudas que os hayan o estén surgiendo nos las podáis hacer, ¿de acuerdo? Por lo tanto, paso la palabra a Víctor Álvarez, CEO de Situm. Sí, muchas gracias, Gregory, y muy buenos días a todos. Ahora quería daros algunos detalles de cómo funciona esta aplicación, ¿no? Veis que es una aplicación que puede hacer muchas cosas, pero hoy, para aprovechar el tiempo de todo el mundo, vamos a centrarnos solamente en las funcionalidades que aplican a esta época que nos ha tocado vivir, ¿no? Al post-COVID, a la vuelta a la oficina. Entonces, vamos a empezar resolviendo una primera duda que seguro que os estáis haciendo. ¿Cómo detectamos que 2 trabajadores están incumpliendo la distancia interpersonal? Y una vez que lo detectamos, ¿qué hacemos? ¿Vale? Pues bueno, lo primero, nuestro smartphone, el smartphone de cada uno de los empleados de nuestra empresa tendrá que instalar una aplicación, que es la que nosotros proporcionaremos. O si ya tienen una aplicación del empleado, se puede utilizar esa simplemente introduciendo nuestro software en esa aplicación. ¿Qué hará esta aplicación? Pues estará continuamente calculando su propia ubicación y calculando la distancia entre nuestra ubicación y la de nuestros compañeros. Si en algún momento esa distancia es inferior a la que recomiende pues, un organismo de salud o a la que decida la empresa, porque es configurable, podemos introducir 2 metros, 3, 4, 5. Si incumplimos esa distancia mínima, llegará una notificación a las personas involucradas en ese incumplimiento. Es importante decir que hemos diseñado el sistema para que la alerta nos salga simplemente por el mero hecho de cruzarnos un segundo en el pasillo, que podríamos hacerlo, pero es algo que evidentemente no nos gusta, ¿no? Que una alarma que esté, una notificación que esté sonando, pues cada pocos segundos será ignorada por nuestros trabajadores. Entonces queremos algo útil, por eso siempre recomendamos, aunque es configurable, que las alertas no salten más de una vez cada 10 o 15 minutos
siempre que se incumple esta distancia, claro. Y hablando de oficinas, en todas nuestras oficinas, las grandes oficinas, tenemos montones de salas de reuniones, ¿no? ¿Qué pasa en estas salas de reuniones? Podemos detectar, además de si dos personas no incumplen la distancia entre ellas, ¿podemos detectar si hay demasiadas personas en esa sala? Sí, la respuesta es sí. Nuestra solución permite configurar las salas de reuniones o las cafeterías o cualquier zona dentro de nuestra oficina, asignar un aforo máximo a esa zona, ¿vale? Y si es superado en algún momento, avisará a todo el mundo que ha contribuido a incumplir ese aforo máximo, ¿no? El mensaje que podéis ver aquí es configurable. O sea, la mayoría de las cosas que os estoy contando, pues como el aforo máximo, la distancia interpersonal o los mensajes o la frecuencia de esos mensajes son configurables porque sabemos que cada oficina, cada empresa es distinta. Por último, como tercera funcionalidad muy importante para la vuelta al trabajo, ¿cómo podemos ayudar si se ha detectado un positivo o si tenemos una sospecha de que hay un positivo, ¿no? Para eso tenemos una segunda herramienta, además de la aplicación, que es nuestro panel de control, ¿no? Este panel de control permitirá dos cosas. La primera es seleccionar pues, el trabajador o el dispositivo que tiene ese trabajador para ver pues, dónde ha estado. Pues, imaginaros que hoy detectamos que una persona es un posible positivo, pues podemos ver dónde ha estado en los últimos 3, 4 o 5 días. De esa forma, podemos notificar a todas las personas que han compartido espacio con ese sospechoso, con esa persona de estar infectada, sospechosa de estar infectada. Podemos saber qué salas de reuniones ha ocupado, con quién estaba en esas salas de reuniones o simplemente si ha ido a la cafetería o no. Entonces esto es muy útil para prevenir que el contagio, que en un inicio puede ser aislado, se convierta en lo que ha contado Gregory antes, ¿no? De 90 y pico personas contagiadas en una oficina simplemente por compartir un espacio porque no hemos podido parar a tiempo esa transmisión entre nuestros trabajadores. Me he saltado. Vale. Hasta ahora os he hablado solo de alertas y notificaciones, pero quizás os preguntéis, ¿qué ve el usuario? De nuevo, también es configurable. El usuario puede simplemente ver una aplicación con el logotipo de nuestra empresa y que diga estamos trabajando para proteger tu salud, o también podemos ofrecerle otras funcionalidades muy interesantes. Nuestra propuesta, por ejemplo, es que lo que el usuario vea cuando instale la aplicación sea una aplicación de productividad estilo Google Maps, ¿vale? Pensar en una una gran oficina, será de gran utilidad saber dónde tenemos la próxima reunión, dónde está esa sala de reuniones a la que tenemos que ir y cuál es el camino más corto, o simplemente dónde está el puesto de trabajo de un compañero. De nuevo, esto es totalmente configurable y se puede hacer, digamos, según las necesidades de cada una de las oficinas en las que prestemos este servicio. ¿Cómo lo hacemos? Esta pregunta ya la hemos contestado, pero quería recordarla antes de terminar, porque quizás os confunda que se ha leído mucho, se ha publicado mucho y se ha escrito mucho sobre aplicaciones de rastreo de contactos Bluetooth. Esta no es una aplicación de rastreo de contactos Bluetooth, ¿vale? Nosotros utilizamos un geoposicionamiento en interiores único, diseñado por nuestra empresa, utilizado por nuestros clientes en los últimos 5 o 6 años en multitud de oficinas, espacios de trabajo, centros comerciales, hospitales. Y ese geoposicionamiento que nosotros usábamos para otras cosas, como ya ha contado mi compañero Gregory, ahora queremos darle este nuevo uso, estamos dándole este nuevo uso, que es
proteger la salud de nuestros trabajadores. Y devuelvo la palabra a Gregory. Sí, Víctor, muchas gracias. Bueno, pues efectivamente, como comentaba Víctor, esto que habéis visto, todas estas funcionalidades que habéis visto, no son funcionalidades de laboratorio que hayamos inventado aquí corriendo deprisa, ¿no? Porque se nos ha ocurrido ahora, ¿no? Para, bueno, aprovechar la ventana de oportunidad, ¿no? Esto realmente son evoluciones de lo que es un sistema de geoposicionamiento, una tecnología de geoposicionamiento que tiene ya 10 años de vida y que está implantada en más de 400 edificios de todo el mundo. En más de 5.000 está en prueba, implantada en cerca de 400 edificios que abarcan desde hospitales, aeropuertos, centros comerciales, palacios de congresos y exhibiciones, en fin, casi cualquier edificio que os podéis imaginar grande, que requiera que dentro se pueda ofrecer guiado a las personas que visitan ese edificio o que tengamos que monitorizar a personas que trabajan dentro del mismo. Y hablo, pues ya digo, desde personal que gestiona pasajeros en sillas de ruedas en aeropuertos, hasta personal de seguridad, de facility management, hasta guiado, como digo, de pacientes en hospitales que van pues, desde Turquía o centros comerciales desde Singapur a Tokio, pasando por Colombia. En todos esos sitios, como digo, nuestra tecnología está aprobada y más que desplegada hace años, ¿no? Entonces, lo que hemos añadido simplemente, lo que hemos hecho es añadir funcionalidades nuevas, que de hecho se están ya desplegando en clientes reales y grandes cuentas, para poder precisamente aprovechar toda esa tecnología singular de geoposicionamiento que tiene Situ y por lo tanto afrontar de una forma totalmente distinta a cualquier otra empresa algo que para otros implicaría incorporar un montón de instalación de hardware adicional, poner beacons, añadir una aplicación, para nosotros es una evolución natural de lo que ya tenemos, es decir, no tenemos que hacer casi nada nuevo, es prácticamente reutilizar esa geoposición que tenemos para medir todas estas cosas que os estamos dando, es decir, es casi realizar cálculos matemáticos con cosas que ya tenemos hechas, ¿no? como comentaba Víctor. Por lo tanto, eso hace que Situ esté presente, como digo, en numerosos países, a través de numerosos partners, y en diferentes casos de uso verticales tan distintos como los que veis aquí, ¿no? Estamos desde barcos a hoteles, pasando por museos, hospitales, aeropuertos, centros comerciales, almacenes, naves logísticas, empresas de fabricación de coches. Casi no hay ningún gran edificio donde no esté Situ funcionando, ¿no? Y dicho esto, yo tampoco quería aburrir mucho más con más publicidad de Situ, sino deciros que estamos a vuestra disposición para ofreceros toda la ayuda que queráis, que necesitéis, todas las preguntas que podéis tener al respecto, y deciros que cualquier información adicional que necesitéis nos la podéis remitir a 6@situn.com o bien a Víctor o a Gregory@situn.com. En cualquiera de los tres sitios os vamos a ayudar. No obstante, ahora abrimos un turno de preguntas y también quería recordaros que vamos a lanzar una pequeña encuesta de 2 preguntas nada más. Más que una encuesta es recabar vuestra necesidad, es decir, dónde creéis que esta solución puede encajaros mejor. Es decir, si estáis pensando en una solución de este tipo para vuestras empresas. Y segundo, ¿cuál sería vuestra principal preocupación o de todas las funcionalidades que tiene esa herramienta, cuáles son las que creéis que son más importantes o críticas para vosotros? Y dicho esto, pues yo abro la turno de preguntas para que, por favor, todas aquellas dudas que tengáis, pues estaremos encantados de poder responderos a las mismas y bueno, pues las que se os olviden, después no las podéis seguir preguntando en cualquier caso. Deciros, no obstante, y repetiros que os enviaremos a todos una encuesta, os enviaremos un mail informativo recopilando todo lo que hemos dicho aquí, seguramente con el enlace al webinar grabado, para que veáis toda la información que se ha comentado, el PDF y también una serie de enlaces a vídeos demostrativos de la funcionalidad de Situ, ¿no? Dicho esto, pues haremos el turno de preguntas. Sí, Gregory, simplemente antes de empezar con las preguntas, que si con toda esta información, pues alguna empresa está interesada en probar la solución, que también está disponible una prueba, le enviaremos, como has dicho, un vídeo ya de la solución funcionando, pero no hay ningún problema en que la prueben en su propia oficina, ¿no? De hecho, trabajarán un poco conmigo y con el equipo técnico para hacer esa prueba y esa validación, que vean que en su propia oficina también funciona esta solución. Correcto. Bien, pues vamos a ver en cuanto a preguntas. Un segundito que voy a ver aquí las preguntas. Vale, una pregunta que nos hacen aquí es en cuanto a necesidad de infraestructura, que no tienen claro si esto usa beacons o no. Bien, por supuesto que como comentábamos antes, nuestra solución, lo que la hace diferencial o disruptiva, es que fue diseñada pensando en que se pudiera utilizar
en cualquier lugar, para que estuviéramos, digamos, fuéramos agnósticos o libres o independientes de la infraestructura que existiera. Y eso hace que cuando hablamos de una situación de tracking para poder hacer un seguimiento de los móviles corporativos de sus empleados, si esos móviles son Android, no hace falta que instalemos absolutamente nada es nada adicional. Siempre y cuando, recuerdo, haya red wifi en toda la instalación. No hace falta que nos conectemos a la wifi, solamente que exista cobertura wifi. Si existe cobertura wifi y hablamos de trazar o de monitorizar a personal que utilice un móvil corporativo Android, no iPhone, no iOS, entonces no va a haber ninguna necesidad de instalar nada. En el caso de que haya que instalar o que tengamos que dar ese servicio también a usuarios de iOS, ahí habría una serie de cuestiones. Primero habría que instalar una serie de beacons. Incluso en esos casos, el número de beacons que serían necesarios instalar con Situn serían muy pocos, la 10ª parte de los que habría que instalar si fuéramos a triangular con Bluetooth, y habría una serie de limitaciones, pero que más que derivados de la tecnología de Situn, son derivados de las limitaciones que impone el sistema operativo de Apple, de iOS, que como sabéis pues tiene una serie de restricciones o limitaciones a la hora de permitir pues el funcionamiento, a la hora de matar las aplicaciones que están corriendo en segundo plano en background. Pero dicho eso, no sé si quieres añadir tú a ese respecto algo, Víctor. No, solamente que es una solución realmente muy sencilla y que si alguien tiene dudas a través de la prueba que habíamos comentado, se puede en un día poner en marcha y comenzar a probarla. Otra pregunta que nos hacen es si estamos orientados únicamente a cliente final o también vía partner para B2B. Efectivamente, nosotros somos una empresa que ofrecemos una solución B2B y siempre vendemos o bien en modo directo en grandes cuentas o también a través de partners. De hecho, tenemos ahora mismo una red de partners por todo el mundo, pero seguimos abiertos a seguir colaborando con otros socios porque precisamente a nosotros nos gusta justamente trabajar con partners que están especializados en ofrecer soluciones de valor añadido a esas empresas y estamos realmente encantados de hacerlo a través de partners porque nosotros lo que somos buenos es haciendo nuestra tecnología de geoposicionamiento, pero al final los que son buenos atendiendo a los clientes finales son nuestros partners. Por lo tanto, esa sería la primera respuesta. Hablamos de que, por supuesto, estamos encantados de trabajar con partners que hagan, digamos, este tipo de soluciones B2B. ¿Más preguntas? A ver. No hay más preguntas. Hay una pregunta acerca de la regulación de protección de datos. ¿Verdad? Sí. Bueno, como creo que hay asistentes de múltiples países aquí, entonces digamos que la mejor respuesta es que nosotros cumplimos con la legislación europea, que es una de las más estrictas de todo el mundo al respecto de la protección de datos de los usuarios de servicios software y de los trabajadores en general, ¿no? Cumplimos esta normativa y nos adaptamos a ella y podemos adaptarnos a, me imagino, cualquier normativa de cualquier país, ¿no? Al final, este es un sistema, una solución software configurable en el que imaginaros que una empresa desea recopilar una serie de datos, los podemos recopilar y si la ley de protección de datos de ese país lo prohíbe, también lo podemos dejar de hacer, ¿no? Digamos que no es una solución cerrada, única, sino que es una solución modular, configurable, que se adapta y da cumplimiento a las legislaciones de cada país. Muy bien, más preguntas. A ver, tenemos aquí otra. ¿Qué precisión máxima tiene el sistema? Bueno, pues en principio nosotros siempre decimos que tenemos una alta precisión en el sentido de que con un mínimo coste, con una mínima infraestructura, podemos dar entre 1 y 4 metros de precisión media. No podemos decir exactamente damos esta precisión porque es un sistema probabilístico que se basa en crear una nube de puntos probabilísticas de posición donde se puede encontrar un target móvil y a medida que ese target móvil se va desplazando, el radio de incertidumbre de esa nube probabilística va reduciéndose al entorno, digo, de entre 1 y 3, 4 metros. Pero no se puede exactamente establecer una precisión de 1 metro o de medio metro exactos porque dependerá de muchas condiciones, del entorno, del layout, de los materiales, etc. Pero sí podemos decir que entre 1 y 4 metros la conseguimos de promedio siempre. Sí, solo por complementar esa pregunta, que si alguna empresa, imagínate que instala esta solución, hace una prueba y cree que la precisión que obtiene no es la suficiente, nosotros siempre tenemos opciones de mejorar esa precisión, ¿vale? Quiero decir, podemos hacer una instalación muy sencilla, muy rápida, con nuestra precisión básica,
o se puede, digamos, complementar con otras opciones y que la precisión aumente. De hecho, otra pregunta que nos hacen, y me alegro mucho que nos hagan esta pregunta, es qué ocurre cuando se juntan varios usuarios en un mismo espacio reducido, que por lo visto han tenido alguno de los asistentes algún problema probando otras soluciones que se basan en ultra wideband. Bueno, aquí dos cosas que acabo de decir, ¿no? Por un lado, nuestra tecnología es afortunadamente mucho más económica que ultra wideband, muchísimo más, porque requiere, para empezar, no poner infraestructura adicional, pues que el ultra wideband hace falta y es lo más crítico y caro. Es cierto que no damos la precisión que da ultra wideband, porque antes da precisión que puede ser incluso centimétrica, pero en este caso que nos ocupa no hace falta, no estamos hablando de máquinas de control numérico que estén poniendo circuitos en una placa, sino que estamos hablando de posicionamiento de personas y por lo tanto el entorno del 3 metros y los 3 metros de precisión es más que suficiente con un coste infinitamente más pequeño. Y no tenemos problemas absolutamente ninguno en cuanto a lo que es que haya varios usuarios o multitud de usuarios funcionando en un espacio reducido. De hecho, tenemos sistemas o pruebas pues, desde ferias, eventos, lugares públicos súper concurridos como centros comerciales, hospitales o estaciones de tren, donde tenemos un montón de usuarios y no tenemos ningún problema por la concurrencia, para nada. De hecho, funciona muy bien desde el punto de vista de capacidad de soporte de múltiples usuarios. Sí, permíteme complementar esa Sí. respuesta, que si tenemos un espacio muy reducido con muchos usuarios, seguramente saltará la alarma de aforo, ¿no? Claro, eso sí, claro. Eso sí. Pero ya será un problema de la situación, ¿no? No de la tecnología. Otra pregunta nos hacen sectores de aeropuertos. Un segundito. Vale, aquí. Que había una respuesta la más el control de aforo. Bien, muy bien. Aquí una persona que nos habla de que le interesa el control de aforo. Si luego os la haré pública la encuesta que hemos hecho, os la haré pública ahora para que sepáis qué es lo que habéis elegido en cuanto a cuáles son las necesidades más importantes, ¿no? En uso de vuestra tecnología para el guiado, ¿se utiliza audio para ello? ¿Sería configurable? Sí, efectivamente, nuestro sistema de navegación permite tanto el guiado en forma de instrucciones paso a paso o gráficas o escritas como Google Maps y también en formato audio. Es decir, podemos dar instrucciones de navegación en formato audio. Y luego las configuraciones de las notificaciones o de las alertas se pueden hacer tanto a nivel de audio como a nivel de que vibre o que salga una imagen o un vídeo, lo que queramos. Es configurable todo eso. Vamos a ver qué más preguntas hay. Una duda aquí, entre 1 y 4 metros puede ser suficiente para saber si estás en una sala, pero tal vez no es suficiente para ver si la distancia interpersonal es inferior a 2 metros. Bueno, aquí lo que cabría decir es, por un lado, sí que a nivel de lo que es la distancia interpersonal, como decimos, como decía antes Víctor, se puede configurar cuál es esa distancia mínima o máxima a partir de la cual salte la alarma, ¿de acuerdo? Por defecto, creo que ponemos 4 o 5 metros, no me acuerdo muy bien, eso Víctor a lo mejor lo sabe mejor, pero se puede configurar eso, ¿no? Y efectivamente, entre 1 y 4 metros, como decía Víctor, se puede además añadir elementos para poder aumentar la precisión que permitan sí que identificar si estás dentro o fuera de una sala, ¿no? Sí, ahí nosotros tenemos esa distancia, incluso el tiempo configurable, porque entre otras cosas el riesgo nunca es todo o nada, sino que el riesgo de que dos personas se hayan contagiado siempre es una probabilidad. Entonces esa probabilidad va a ser mayor cuanto más tiempo hubiesen pasado juntos y cuanto menor fuese la distancia. Entonces nosotros medimos la distancia en todo momento y el tiempo, las dos variables, de forma que podemos decidir que la alerta de distancia interpersonal o el aviso de haber compartido un espacio con un posible positivo, COVID positivo, que salte o no en función de esa probabilidad. Por daros un ejemplo, el Sistema Nacional de Salud británico estableció como contactos de riesgo cuando compartimos por lo menos 15 minutos a una distancia de 1 metro. ¿Vale? Si dos personas no están 15 minutos o la distancia es superior a 1 metro, pues puede haber un contagio, pero desde luego que la probabilidad es mucho menor de acuerdo al sistema de salud británico. No veo más preguntas. Lo que sí que voy a hacer con vosotros es compartir los resultados de las preguntas que os hemos hecho. No sé si los estáis viendo. Entonces, al final de la primera pregunta que se hacía, si estáis pensando en instalar una solución basada en geolocalización
suficiente para incrementar la seguridad a la vuelta al trabajo, pues el 60% ha dicho que sí, 40% que no. Y en cuanto a cuál es la principal preocupación en la vuelta al trabajo, pues parece que de las 3 funcionalidades, la mayoría parece que son las 3 por igual, es decir, que las 3 son importantes. Y luego hay un 20% que dice que el riesgo de contagios es el que más le preocupa. Bueno, pues esta información para nosotros es muy interesante, va a tenerla en cuenta y porque nos ayuda también a encauzar y a diseñar nuestro producto y a hacer la evolución de Sí. nuestro portfolio de servicios. Y decir que coincide un poco con los clientes que ya tenemos activos, ¿no? Realmente, Efectivamente. por daros una idea a todos, los clientes que tenemos activos, lo que más valoran es el control de la distancia entre personas. Es decir, que reciban recordatorios periódicos de que, aunque hayan vuelto a trabajar a las oficinas, la situación no es normal, que deben mantener unas precauciones, digamos, una serie de medidas a las que no estaban acostumbrados y se deben acostumbrar. Esa es la medida que más valoran, pero desde luego no excesivamente por encima de las otras 2, sino que para todos las 3 funcionalidades que estamos proponiendo son muy importantes. Por eso las presentamos hoy aquí. Muy bien, pues no veo más preguntas. Si hay alguna más, damos unos segundos para que las preguntéis. Y si no, pues agradeceros profundamente vuestra asistencia, quedar a vuestra disposición, como ya hemos reiterado, tanto Víctor como yo, para responder a todas las preguntas que tengáis. Deciros que está totalmente disponible para probar de forma gratuita toda esta tecnología, toda esta solución, y que, por supuesto, que se puede hacer una demo, un piloto en cualquier momento, porque una de las cosas, digo, indiferenciales e interesantes de Situn es que se puede probar casi al momento, no hace falta esperar, no hace falta comprar hardware, no hace falta instalarlo, con lo cual es algo que se puede probar inmediatamente y de forma rápida, sencilla y económica. Entonces, aquel que esté interesado, podemos empezar hoy mismo, mañana, cuando queráis. Exacto, solamente necesitaremos que dispongáis de un teléfono móvil y un plano de vuestra oficina. Exactamente. Podemos hacer esta prueba piloto en cualquier lugar del mundo. Muy bien, pues habría más preguntas. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia y lo dicho, quedamos emplazados para seguir hablando cuando queráis. Un saludo y muchísimas gracias. Muchas gracias a todos.